Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón. Bueno, las recientes declaraciones y las señales políticas emitidas desde Estados Unidos e Israel vuelven a incentivar un escenario de violencia en Irán. Para expertos, el país persa lucha simultáneamente en 4 frentes: el económico, el cognitivo, el militar y el terrorista. Una situación denunciada por Teherán y en el cual Washington y Tel Aviv intentan transformar las legítimas demandas económicas de los iraníes en un panorama de caos y justificar una agresión a la soberanía. Funcionarios iraníes aseguran que responderán con firmeza ante cualquier intento de complot para perturbar la seguridad nacional. Vamos a analizar justamente la estrategia de la Casa Blanca por una guerra híbrida coordinada, mientras el gobierno iraní ya ha iniciado conversaciones directas con sectores afectados para realizar reformas inmediatas ante la volatilidad económica en un país, recordemos, con más de 3.000 medidas coercitivas unilaterales. Ahí tiene la pregunta que hemos, a través de redes sociales y a lo largo del día, sondeando, por supuesto, con la opinión de nuestros usuarios, para más adelante poder mirar qué es lo que ustedes desde la distancia están opinando. ¿Qué busca Washington y Tel Aviv con su infiltración en las manifestaciones pacíficas de Irán? Justificar una agresión militar contra el país, un cambio de régimen mediante el caos social, una agresión cognitiva contra el pueblo iraní, una economía como excusa para la desestabilización por parte de Occidente. Ahí están las opciones. Si no lo ha hecho, le invitamos a participar de inmediato. Más adelante revisamos las respuestas. Es momento del análisis. Me acompaña en la distancia Cristian Said Nader, analista internacional e historiador desde México. Cristian, gracias por tu tiempo. Bienvenido. No, gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Bueno, nuevamente Irán, el tema que nos ocupa el día de hoy. Cristian, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la lectura que le estás dando a toda esta situación en ese país? Bueno, de hecho me voy a meter en la pregunta encuesta que han hecho y las 4 respuestas son válidas. Realmente es una agresión multidimensional en contra de la República Islámica, una agresión que comenzó además en 1979, muy similar a lo que ha ocurrido en contra de Venezuela, por ejemplo. De hecho, es lamentablemente llamativo que un día tenemos que hablar de Venezuela, otro día tenemos que hablar de Irán, otro día hablar de Cuba, porque es una calca de los planes injerencistas. Lo que se busca son, digamos, cuatro objetivos por parte del imperio y las huestes sionistas. Uno es buscar un cambio de gobierno, acabar con el régimen, de acuerdo a las palabras del supremacismo imperialista estadounidense, quebrar la economía iraní con más sanciones, con más agresiones económicas por parte del imperio y también incluso aprovechar la posición geoestratégica de la República Islámica, que tiene un lugar privilegiado, y si es posible hacerse con las grandes reservas de hidrocarburos. Esos, digamos, han sido los 4 elementos constantes en la injerencia en contra de Irán. De hecho, me atrevo a decir incluso antes que el surgimiento de la República Islámica, porque en los 50, con el gobierno de Mossadegh, realmente fue exactamente lo mismo: tratar de acabar con un gobierno que buscaba nacionalizar los hidrocarburos, hacerse con la riqueza iraní y que sea un gobierno funcional al imperio, ¿no? Y desafortunadamente para el imperio, este es un refrito. De hecho, en los últimos 6 meses han ocurrido 2 revueltas de laboratorio y vemos el resultado, ¿no? Claro, cada vez van alzando más de violencia. Incluso ya se escuchan voces secesionistas, proinjerencistas, desde el Baluchistán, desde el Kurdistán, etcétera, que buscan fraccionar al país, ¿no? Todo coordinado, por supuesto, con el sionismo, porque a fin de cuentas el sionismo está marcando su política exterior en Washington. Los planes injerencistas en contra de Irán son dictados realmente por Milekowski, alias Netanyahu, dentro de la administración Trump. Sí, vamos a ver justamente también palabras del presidente del Parlamento iraní, que habló de los escenarios que hoy enfrenta el pueblo de Irán. Esto dijo: Irán está combatiendo al enemigo en la guerra económica, en la guerra cognitiva y psicológica, en la confrontación militar con Estados Unidos y el régimen sionista combinados, y ahora una guerra contra los terroristas. Ahí estaba en medio de la manifestación, Cristian, y hablamos del escenario de guerra cognitiva, es decir, cómo se está aplicando este guión también directamente en el pueblo iraní. Pues es muy parecido al escenario que también se vive en contra, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Están creando, digamos, una fantasía, una ficción para las masas en Occidente que realmente no conocen lo que ocurre dentro del contexto iraní. No saben que la inmensa mayoría de la población apoya su gobierno y que saben perfectamente que el enemigo, la injerencia, procede
por parte de Washington. En Washington tienen este pelele al hijo del último Shah de Irán, Reza Pahlavi, esperando a tomar el control, pero realmente pues, es un elemento, cualquier otro personaje podría hacerlo, muy similar a lo que fue María Corina Machado en el caso en contra de Venezuela, ¿no? Es una guerra, como tú lo mencionas, cognitiva, multidimensional, y en esta guerra por la cognición de los mentes y corazones, ahorita las redes sociales y las plataformas de video juegan un rol protagónico, aunque también está, por ejemplo, lo académico, la academia proinjerencista occidental, pero específicamente en las redes sociales o las plataformas de video han creado esta narrativa totalmente falsa de que la gran parte de la población iraní está en contra del gobierno, etcétera, ¿no? Y bloqueando además las imágenes que nos llegan de Irán de manifestaciones progubernamentales que justamente acaban con esta narrativa. Y lo pudimos ver, ¿no? Por ejemplo, reciclando estos culebrones mediáticos, utilizando inteligencia artificial, principalmente el sionismo, ejércitos de bots y multicuentas en redes sociales. Todo esto para crear una idea, una imagen de Irán que es totalmente antagónica a la realidad. Irán, por supuesto, sufre problemas económicos en parte por las agresiones económicas por parte del imperio. Hubo de hecho marchas totalmente pacíficas en suelo de las grandes urbes iraníes, principalmente en Teherán, en Shiraz e Isfahán. Y de pronto en estas mismas manifestaciones se insertaron paramilitares que habían entrado a suelo iraní y que eran pagados por supuesto por los servicios de inteligencia y el Mossad. De ahí la oportuna intervención por parte del gobierno de hacer, digamos, un bloqueo, un blackout digital para justamente purgar cualquier elemento, porque a fin de cuentas utilizaban esta red, por ejemplo, Starlink de Elon Musk. Entonces es una guerra cognitiva que justamente busca minar la cognición de los espectadores occidentales y provocar justamente el apoyo por parte de las masas en Occidente a favor del paramilitarismo dentro de Irán, pero desafortunadamente no lograron, y lo repito, en 6 meses han ocurrido 2 eventos de este tipo y en los 2 han tenido que recurrir a otras maneras. Por eso de pronto Trump recula y dice que va a continuar con 25% de aranceles con quien negocie y comercie con el gobierno iraní. Eso quiere decir que esta fase de la guerra cognitiva no tuvo mucho peso, pero por supuesto la agresión continuará, pues tiene prácticamente desde 1979. Y una agresión que también desde el Mossad y desde Israel, ¿cómo estás viendo también el papel de Israel en todo este escenario? Hay una desesperación por parte del ente sionista. Recordemos que, aunque no lo declaren públicamente, Israel posee un arsenal de armas nucleares, químicas y biológicas, totalmente ilegales, ¿no? A pesar de que la República Islámica de Irán no tiene armas nucleares, porque hay una fatua por parte de Ruhollah Khomeini, el Ayatollah Khomeini en los 80s, no una fatua, pero un decreto y comentarios donde asegura que Irán no busca armas nucleares, aunque tenía el potencial nuclear energético, no las buscaba, porque las considera inhumanas. Pero debido a la coyuntura que vivimos, la agresión por parte del imperio y del ente sionista, se ha especulado que probablemente se busque por lo menos como una medida de disuasión. Eso es insostenible para el ente sionista, que lo que busca justamente es reducir toda la región más allá del mundo árabe. Ya no estamos Irán no está en el mundo árabe, es un país iranio islámico, justamente reducirlos en un caos generalizado. No podrían soportar una simetría militar de resistencia, e Irán lo tiene pese a que no tiene armas nucleares, porque tiene una tecnología misilística y de guerra dronizada muy importante para resistir el embate por parte del imperio y por parte del sionismo. Entonces, los más desesperados en este momento es el ente colonial sionista, porque hace unos meses se vieron apabullados después de su agresión, responde la República Islámica, y los tuvo que ir a rescatar justamente el Papa Imperio a su pequeño monstruo sionista. Entonces, hay una desesperación por parte de la Junta sicaria sionista que está empujando cada vez más a la administración Trump a hacer una agresión en contra de la República Islámica de Irán, pero también mencionar que la República Islámica de Irán no está sola, también contó con cierto apoyo tecnológico principalmente por parte de Moscú y por parte de Pekín, porque es un plan fundamental para la resistencia euroasiática que los gobiernos de Teherán, de Moscú y Pekín estén alineados y que resistan conjuntamente. Sí. Vamos a volver directamente con Trump porque un claro ejemplo de esta guerra psicológica, según los expertos, se ve claramente reflejado en sus recientes declaraciones usando la guerra arancelaria nuevamente como un mecanismo de chantaje y de presión. Recientemente dijo lo siguiente: con vigencia inmediata, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva. Gracias por su atención. Lo decía Cristian, el presidente Donald Trump. Y bueno, mientras esto ocurre, Irán sigue denunciando diplomáticamente. ¿Cómo ves también el escenario desde el punto de vista económico? Bueno, lo que no menciona Trump es que uno de los grandes socios comerciales y económicos
la República Islámica de Irán, parte de los BRICS además, es la Federación Rusa, la República Popular de China, que realmente las medidas y agresiones económicas no les hacen nada. Incluso no se menciona, por ejemplo, el comercio informal, el que no está subordinado a la normativa internacional dictada por Washington, por ejemplo, el comercio con Pakistán y también incluso desde la India, que pasa pues, obviamente por fronteras y no paga ningún impuesto, ¿no? Entonces, Irán en ese contexto se va a mantener. Lo que más recrudece la agresión económica por parte de Washington en contra del gobierno y del pueblo iraní es justamente las transacciones a nivel internacional, por ejemplo, ¿no? Debido al mecanismo de pagos digital. Sin embargo, creo yo, en cuestiones comerciales, Irán va a poder sobrevivir y también entender que la economía de Irán está extremadamente diversificada, abarca múltiples sectores. Entonces hay cierta autosuficiencia, independencia y soberanía económica. Sin embargo, por supuesto, se utiliza el concepto de sanciones, ¿no? Pero realmente es una agresión que no difiere mucho de lo que ya mencioné, de las agresiones en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Norcorea, e incluso en contra de grandes potencias económicas como son la Federación Rusa y la República Popular de China. De hecho, Trump hace unos días también amenazó a la India, que también es una potencia, y bueno, también entender que esta es una agresión no solamente en contra de Irán, es parte del plan estratégico geopolítico global, pues también para minar la influencia china y hacerse con la mayor cantidad de hidrocarburos si es posible. Lo que están haciendo en contra de Venezuela está muy alineado con esto. Lo que están, el reconocimiento de de Somalilandia por parte del ente sionista, la agresión en contra de Nigeria, vaya. Donde veamos en el mapa, hay una agresión por parte de un imperio que realmente está en una fase moribunda de desesperación y eso lo vuelve mucho más agresivo. Y lamentablemente la agresión en contra de Irán continuará. Digo, esta fase de guerra cognitiva se ha detenido en este momento, pero también recordemos que hace unos meses después de la guerra cognitiva se pasó a la agresión tradicional, donde también fueron derrotados temporalmente las potencias y su cachorro sionista. Mencionas India, Cristian, y bueno, obviamente también mencionar que tanto India como Rusia, como China y ahora Irán pertenecen al grupo BRICS y obviamente también allí el escenario desde el punto de vista económico y en esta estrategia, ¿no? Directamente de Occidente para poder de alguna manera pues acabar con ese frente económico, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, de hecho, ya mencioné algunos escenarios de intra-BRICS, ahora mencionaría otros también de alianzas económicas regionales, incluso continentales. Lo que está pasando en este momento en el oeste de Asia, por ejemplo, entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, que son tres potencias islámicas, económicas y militares, también se podría sumar Irán en un acuerdo de defensa conjunta, y me faltó Turquía además. Que digo, también la relación entre todos estos estados no es muy buena, pero está notando que justamente el imperio está en su fase terminal de extrema agresión y lo que busca es acabar con cualquier foco de resistencia y de independencia económica. Ya ni menciono lo militar y lo político. Ahora, dentro de BRICS también entender que cualquier medida que se tome en contra de un bloque comercial va a tener efectos, digamos, vaya, fuertes en otros aliados, en otros países vinculados en este caso a la República Islámica. La Federación Rusa hay que entender lo que comparte aguas, una frontera marítima en el mar Caspio, entonces sabe perfectamente tanto Moscú como Pekín, por la cercanía con Asia Central y demás, que Irán no puede caer, o sea, lo tienen que proteger de alguna otra manera, sino toda la estructura económica comercial que se ha fraguado justamente con el acuerdo de los BRICS y demás, pues podría resquebrajarse paulatinamente, que es lo que busca hacer Washington, ¿no? Y también entender que esta agresión no nada más es por parte de Estados Unidos, sino también por las huestes sionistas. Lo que está haciendo ahorita el imperio es tratando, debido a que se quieren concentrar en su periferia, en su Mare Nostrum como el Caribe y en su centro de expansión primigenia que es nuestra América, lo que están haciendo es delegando responsabilidades. La agresión en contra de Irán, totalmente guiada por el sionismo. La agresión en contra de China, ahora guiada por Corea del Sur, por la provincia renegada de Taiwán, el rearmado del imperio japonés, etcétera. Entonces Washington lamentablemente está, para ellos por supuesto, está en una fase terminal. Entonces el problema es que estamos regresando a un escenario de comienzos del siglo XX, en que Washington está dispuesto a armar a superpotencias genocidas, pregunten lo que era el imperio colonial japonés, con tal de hacerse con el control o prolongar su hegemonía a nivel planetario. Pero la República Islámica de Irán creo que también los tiene bastante bien calados. La experiencia de los últimos 40 años les ha servido para medir bien al imperialismo estadounidense y estar constantemente preparados para cualquier escenario de guerra, y al mismo tiempo también entender que digamos, este blackout tecnológico, este bloqueo de Internet sirvió justamente para acabar con la injerencia cognitiva, en este caso. Y contó con el apoyo, por supuesto, de tecnología rusa y de tecnología china para evitarlo, ¿no? Porque obviamente
sabían perfectamente que a través de del internet satelital de Elon Musk, por ejemplo, estaban buscando la injerencia y comunicar y dar órdenes a las huestes mercenarias dentro de Irán, ¿no? Creo que por lo menos en este momento, por los próximos días, semanas, las cosas en Irán van a estar tranquilas, pero por supuesto, la guerra multidimensional abarca, además de la guerra cognitiva, otros factores, ya mencionaste el económico y lo cultural, donde lamentablemente la agresión continuará en redes sociales, plataformas de video y los conglomerados mediáticos tradicionales. Aspectos que por supuesto tiene muy bien sabidos tanto Irán como otros países del mundo en todo este escenario geopolítico. Cristian, se entiende el análisis. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Buenas noches. Muy buenas noches. Cristian Said Nader, analista internacional, historiador desde México. Y antes de despedir la primera parte del programa, le recuerdo, aún tiene tiempo de participar con este código QR que usted está viendo en pantalla, nuestra publicación en redes sociales, la pregunta que tiene que ver con el tema y al final de nuestra emisión vamos a analizar juntos los resultados. Por lo pronto, breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Irán, porque el día de hoy ha acontecido pues algo muy contrario a lo que sucedía hace unos días. Se han movilizado miles de ciudadanos en las calles, en multitudinarias movilizaciones para respaldar lo que han comentado, la estabilidad y la unión nacional. Los manifestantes denuncian que la violencia ha sido alentada por la injerencia extranjera. Bajo el lema Solidaridad Nacional y Honor a la Paz, millones de iraníes estuvieron hoy en las calles, hoy 12 de enero, en, por ejemplo, Sajedán, en Birhan y en Kermán para rechazar los disturbios armados, la injerencia de los Estados Unidos en Israel en los asuntos internos del país. El canciller Abbas Araghchi denunció que las protestas económicas fueron secuestradas por una guerra terrorista orquestada por el Mossad y Washington, resultando en ataques a infraestructuras, el incendio de 53 mezquitas y el asesinato de civiles y policías por francotiradores infiltrados. Presentaba pruebas de sabotaje contra ambulancias y personal de salud y el gobierno ratificaba que aunque respeta la protesta pacífica no va a tolerar terrorismo armado. Son pues las aristas de este tema. Me acompaña Juan Gabriel Caro Rivera, magíster en historia, miembro fundador del Grupo Vanguardia Colombia. Juan Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, nuevamente bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, la situación en Irán y cómo lo estás leyendo, teniendo en cuenta estas movilizaciones el día de ayer, presentaba la diplomacia iraní lo que serían pruebas, ¿no?, de esta injerencia en los asuntos internos del país. ¿Tu lectura? Bueno, lo que está sucediendo en Irán es obviamente una guerra de cuarta generación, una guerra híbrida, como la llaman comúnmente, que va dirigida a la desestabilización total del gobierno iraní para imponer a través de una revolución de color un nuevo gobierno que cambie por completo el aspecto de la sociedad iraní para que se vuelva pro-occidental y se una al bloque de potencias hegemónicas que pretenden precisamente de hacer la guerra contra la gran isla mundial, es decir, contra Eurasia y contra los países que actualmente están llevando a cabo un revisionismo en las relaciones internacionales, entiéndase sobre todo Rusia, China y en parte la India, que estarían llevando a cabo pues una forma de irredentismo dentro del marco de las relaciones internacionales, y en parte todo esto ha caído de nuevo sobre Irán, especialmente por el hecho de que hay que entender que las protestas que se están dando actualmente en Irán se dan en el marco, por ejemplo, de dos formas. Y eso hace parte, digamos, de la guerra híbrida. Hay una serie de protestas llevadas a cabo por los bazaístas, que es decir, por los pequeños comerciantes que siempre, históricamente, han sido aliados de los diferentes gobiernos iraníes y que, de hecho, fueron los grandes impulsores de la revolución iraní y del Ayatollah Khomeini en su momento. Estos bazaístas, pues como se les conoce dentro del mundo iraní, siempre han sido la base y la columna vertebral de todos los gobiernos iraníes desde la revolución
que se dio en 1979 hasta el día de hoy. Sus protestas comenzaron como protestas pacíficas que han sido reconocidas como legítimas por el gobierno de Irán. Sin embargo, dentro de estas protestas legítimas, dentro de este proceso de las guerras híbridas y culturales, se entrelazan como una especie de otros grupos que entran dentro de las mismas para causar una desestabilización del gobierno. Ambas redes operan más o menos en la misma coyuntura, sin embargo, tienen objetivos totalmente distintos. Mientras que las protestas de los bazaístas van dirigidas hacia legítimas reclamaciones por el aumento de la inflación que se ha disparado de forma exponencial en el gobierno iraní desde hace apenas unos meses, y que son reconocidas como legítimas por el mismo gobierno de Pezeshkian y por el Ayatollah Khamenei. Por el otro lado, las protestas que se llevan a cabo, tanto dentro de esas protestas pacíficas como fuera de ellas, en las noches, han degenerado en puro vandalismo, y que se aprovechan precisamente de los procesos de desestabilización que se están generando para llevar a cabo objetivos que tienen como último fin la desestabilización interna del gobierno de Irán. Sí. Y quería, hablamos de, como tú decías, una guerra híbrida y también en el programa abordando lo que es una guerra cognitiva desde muchas aristas, en este caso, Juan Gabriel, porque estamos hablando de 53 mezquitas destruidas, es decir, hay un componente también religioso, el ataque precisamente a Irán desde ese punto de vista. ¿Cómo estás viendo también ese ataque? Bueno, la destrucción de las mezquitas va directamente relacionada con un problema que existe, por ejemplo, en Irán, y es el problema de que Irán es un país multicultural, multinacional, tiene muchos grupos étnicos en su interior y también es un país que es abiertamente religioso, a diferencia de la propaganda pues, que se vende en Occidente. En Irán, por ejemplo, existe una minoría, minorías sunitas, cristianas y de diferentes, digamos, prácticas religiosas, incluso de religiones paganas como antiguos zoroastristas y demás, que existen dentro del mismo Irán y se les permite de una forma u otra practicar sus formas de fe religiosa. Ahora bien, el Ayatollah Khamenei ha sido pues y es actualmente el máximo protector de los cristianos en todo Medio Oriente y ha intentado por muchos medios llevar a cabo diferentes diálogos con las diferentes ramas del Islam que hay pues dentro de este espacio geográfico que sería el Asia Occidental. Sin embargo, muchos de la gente que está llevando a cabo estas protestas, especialmente con la quema de mezquitas, son de carácter sunita, especialmente sunitas entrenados en las diferentes escuelas del wahabismo político que tiene su centro pues en Arabia Saudita y que en los últimos años han radicalizado fuertemente el Islam y han perseguido, por ejemplo, minorías como los yazidíes pues en Irak, y en Siria. Han perseguido, por ejemplo, también a los cristianos en el Medio Oriente, realizando masacres. Lo hacen, por ejemplo, abiertamente actualmente en Siria, en donde se han llevado masacres directamente de minorías religiosas y étnicas hasta el día de hoy, pues hasta actualmente se están llevando a cabo limpiezas contra los kurdos y demás. Entonces, todos estos grupos radicalizados dentro de un Islam sunita fuertemente deformado y que es usado por los diferentes medios occidentales, van dirigidos a destruir, por ejemplo, el chiismo, que es la columna vertebral de Irán y que ha sido proclamado precisamente como columna vertebral desde el comienzo de la revolución iraní en 1789. Que es una corriente, digamos, que es considerado por estos sunitas como hereje y por lo tanto los chiitas deben ser perseguidos, masacrados, exterminados y demás. La destrucción de los santuarios en una nación con una fuerte presencia chiita, como lo es Irán, la destrucción de sus mezquitas tiene que ver con este hecho. Sí. Vamos a ver algunas reacciones, porque incluso desde Rusia
Un senador, el Konstantin Sokakiov, aseguró que la apuesta de Estados Unidos por las protestas en Irán han fracasado y que responde a que las autoridades de Teherán tienen la situación bajo control y las acciones de los manifestantes han sido respondidas con potentes manifestaciones progubernamentales en varias ciudades iraníes. Opinó que una intervención militar en el país en las condiciones actuales solo fortalecería la unidad nacional y la clave para estabilizar la situación en el país reside en los propios iraníes y mucho depende de la implementación de reformas prometidas, el desarrollo del diálogo, la sociedad y las regiones y el fortalecimiento de la economía en esa nación persa. Preguntarte por último, Juan Gabriel, porque directamente ya Estados Unidos ha lanzado una alerta de seguridad diciendo pues que todo ciudadano estadounidense debe salir inmediatamente de Irán. Y bueno, cuando este tipo de cosas ocurre, obviamente la gente está en tensión, genera precisamente estos llamados mucha atención. ¿Cómo estás viendo también la respuesta? En China también hay una respuesta importante desde el punto de vista diplomático en consonancia con todos estos ataques de los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que el senador ruso tiene razón. En estos momentos es imposible llevar a cabo, digamos, un cambio de régimen como quiere Occidente, pues y especialmente Estados Unidos dentro de Irán. La monarquía, por ejemplo, Reza Pahlavi, pues el descendiente de Reza Pahlavi y los Pahlavi en sí no tienen absolutamente fuerza dentro de Irán, son una oposición prácticamente virtual, como lo es la oposición venezolana, que incluso fue descartada por Donald Trump en vivo como posible sucesora de Maduro dentro de la misma Venezuela. Lo mismo pasa con el movimiento monárquico dentro de Irán, no tiene absolutamente fuerza real. Lo que sí tienen fuerza real son diferentes grupos separatistas que existen dentro de Irán y que son apoyados por potencias occidentales, especialmente por redes de ONGs de Alemania y de Estados Unidos. Ahora bien, hay que descartar de principio una caída por toda esta clase de protestas de lo que puede ser el gobierno de Irán en estos momentos. No hay forma de que caiga de forma voluntaria, pues, o sea, no puede caer en estos momentos. Estas protestas no lo llevarán, pero sí estamos en riesgo de una intervención militar real, más o menos como la que hizo Estados Unidos en Venezuela. Esperamos que no sea el escenario y muy pendientes, por supuesto, de lo que ocurre en ese país. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Gabriel, con nosotros. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Así las cosas, rápidamente antes de finalizar, también qué opina nuestros usuarios a propósito del tema y con esta encuesta que hemos publicado. ¿Qué busca Washington y Tel Aviv con su infiltración en las manifestaciones pacíficas en Irán? Bueno, ahí tenemos un gran 56% que dice justificar una agresión militar contra el país persa y más abajo con un 36% los usuarios dicen un cambio de régimen mediante el caos social, esa receta que está aplicando los Estados Unidos en varios lugares del mundo. Con esto nosotros finalizamos. A todos ustedes muchísimas gracias por participar de esta encuesta y les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.